El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y los ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el conocimiento de las personas, entre personas, se logra siempre en los encuentros que se tienen, en los encuentros personales, en los diálogos personales. Es cuando se va conociendo a las personas. Por ejemplo, cuando buscan algún trabajo, algunos pues llevan su currículum, ¿verdad?, que les piden, y a veces es muy excelente, ¿sí?, doctorados, maestrías y todo para aquel trabajo que llevan. Quien se encarga de contratarlos dice: esta es la persona que necesitamos en nuestra empresa. Pero cuando llega la persona y empiezan a conocerla y ven que no trata bien a los clientes o a las personas, más que a los clientes, a cualquier persona, que es muy déspota, que no tiene educación, dicen: de nada le sirve todo esto, esta persona no sirve para nuestro trabajo. La conocen en ese momento, ya conocen a la persona en el trato, ¿sí? Una cosa es que yo lo conozca por lo que digan de ella, porque todos los documentos pues es lo que dicen de ella, ¿verdad? Si lleva un título, la autoridad dice de ella que ha terminado sus estudios. Si lleva una boleta de calificaciones de puro 10, pues son los maestros los que dicen de ella que tiene 10 en todo, ¿verdad? Pero de ella, nosotros ¿qué podemos decir si no le conocemos? Nada, no. Imagínense cuando llegan de repente a mí a pedirme una carta de recomendación y no las conozco, ¿qué quieren que diga? Yo no puedo recomendar a una persona que no conozco. Pues póngale ahí que no, pues ¿cómo lo voy a poner si no me consta a mí? Es nada más un requisito. No, pero yo no puedo dártelo porque no te conozco realmente, ¿sí? Yo no puedo recomendarte porque no te conozco. Bien, fíjense que hoy en el Evangelio hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Jesús nos hace en el Evangelio hoy? Preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dicen los demás de mí? Y comenzaron los discípulos a responder diciendo: unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Era verdadera la respuesta? Otros dicen que eres Elías. ¿Es correcto?
Otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Es correcto? Y luego Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. No, ¿qué saben de mí? ¿Qué les han dicho los demás de mí? No, ¿quién soy yo para ti? Y la respuesta a esta pregunta solo se puede dar del conocimiento personal que tengamos en el encuentro con Jesús. ¿Sí? Porque podríamos dar muchas respuestas y decir: es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es nuestro hermano, es verdadero Dios, es el que nos guía, es el que nos acompaña. En fin, podríamos dar muchas respuestas de lo que hemos oído, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido en los libros. Pero la respuesta es personal. ¿Quién soy yo para ustedes? Cuando Pedro respondió a esta pregunta, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Dónde lo había aprendido Pedro eso? No lo había leído, ningún libro decía eso, nadie había dicho eso, ni el mismo Jesús. Entonces, ¿cómo lo aprende? Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, eso que me estás diciendo te lo está revelando hoy mi Padre. Tú no lo sabías. ¿Sí? Y es una respuesta que parece ser que Pedro no reconoce los alcances de esta respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que sigue el próximo domingo, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué pasa? ¿Cómo le dice Jesús a Pedro? Según Pedro ya sabe y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues sabes lo que le puede pasar, ¿no? Pues Pedro tiene una concepción inmediatamente: el Hijo de Dios. No le puede pasar nada malo, nada. Es el Hijo de Dios, tiene todo. Pero ya veremos el próximo domingo cómo lo trata. Mientras tanto, nos quedamos hoy aquí que Jesús le dice: bienaventurado, dichoso. Y ¿sabes qué? Te voy a premiar por esta respuesta que me has dado. ¿Qué le dice? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que abras en la tierra quedará abierto. ¿A dónde quedará abierto? En el cielo. Como que lo premia por esta respuesta. Pero después, ¿cómo lo va a llamar? ¿Qué es lo peor que le podría decir Jesús a Pedro? Satanás. Próximo domingo no se la pierdan. El Señor da la respuesta a esto que Pedro le ha dicho hoy. Y que además, cuando Jesús da algo, no le está engañando. Decirle que le dará las llaves del reino de los cielos, sabiendo Jesús de todo lo que va a pasar después, pues es verdadero Dios. Sabiendo cómo va a actuar Pedro después, no le quita eso que le da, las llaves del reino de los cielos, y las tiene. Lo que tú perdones queda perdonado, lo que no perdones queda sin perdonar, lo que ates queda atado, lo que desates queda desatado. Y Pedro tiene este poder que Jesús le ha dado. Pedro hoy representado en el Papa, hoy en el Papa Francisco. ¿Sí? Es un poder no humano, sino un poder divino. Un poder divino que está siempre al servicio del hombre. No para que al hombre le dé lo que pida, sino para que sirva verdaderamente al hombre para su bien, aunque al hombre no le guste. Pues bien sabemos hoy que a muchos no les gusta lo que la iglesia diga. No les gusta, porque no va conforme a sus pensamientos, a sus criterios. Dios no cambia, por eso
la palabra de Dios que escuchamos no cambia. La forma de estar compartiéndola sigue siendo el mismo mensaje, no cambia. Por más que algunos digan, es que la iglesia tiene que cambiar, pues habría que cambiar a Dios entonces, ¿verdad? Pero ¿quién conoce los designios de Dios, como escuchamos hoy en la primera lectura? ¿Quién le ha aconsejado cómo tienen que hacerse las cosas? A Dios nadie le aconseja y su palabra no cambia. ¿Sí? Como en algunas veces decía una persona, Padre, pero al Padre Nuestro yo creo que hay que cambiarle eso que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿A poco nosotros perdonamos como Él? Mejor hay que decir, enséñanos a perdonar. Le digo, ¿y por qué cambiar lo que Jesús dijo? Es que no va de acuerdo con lo que nosotros vivimos. Esa es otra cosa. Pero querer cambiar a Dios, pretender decir que Dios se equivocó y que no debió poner esa palabra, es un pensamiento muy distante al pensamiento de Dios. Próximo domingo veremos también el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. ¿Cómo piensa el hombre? ¿Cómo piensa Dios? Hoy nos quedamos con esta pregunta: ¿quién soy yo para ti? A ver, piensa en un momentito. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y por qué das esta respuesta? Piénsenlo un momentito. Pidámosle al Señor que nos conceda a todos la gracia de encontrarnos siempre con Él. Decirle quién es Él es entrar en comunión con Él, en diálogo con Él. Jesús te mira, no eres uno más en un montón, eres único para Él. Toda su persona la dedica a ti, no se divide, no hay nada imposible para Él. Te mira con ternura a pesar de que le has fallado, a pesar de que te has equivocado o de que has fallado conscientemente, voluntariamente. Aún te ofrece el reino de Dios. Que el Señor nos conceda siempre la sabiduría para responder desde el conocimiento de Jesús quién es Él para nosotros y caminar con Él, dejar que Él camine con nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, ciegos, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿El templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
Hace unos días escuchábamos en el Evangelio que Jesús decía a sus discípulos y a la multitud: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. En muchos momentos escuchamos hablar de hipocresía, ¿sí? Y es muy fácil llamar a todos los demás hipócritas, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos dirigimos en concreto para llamar a una persona hipócrita es porque estamos viendo algún error. Pero puede ser que ese error sea tan grande en nosotros que creemos que es en los demás. Jesús dice en un pasaje del Evangelio: hipócrita, quítate la viga que llevas en tu ojo. Sí. Cuando alguna autoridad nos ha llamado hipócritas a los católicos, ¿sí?, tiene que fijarse en la viga que lleva y no la ve, sino la paja que lleva el otro. Dice hoy Jesús: hipócritas, ¿sí?, ay de ustedes, porque buscan ganar un adepto y recorren mar y tierra y los hacen luego más digno de condenación que ustedes mismos. Cuando buscamos ganar esos adeptos, alguien se enoja porque a veces en la iglesia dice: ¿cuánta gente está perdiendo la iglesia? La iglesia no busca adeptos. Como el Papa ha dicho también, la iglesia no es proselitista, no busca tener más adeptos. Tanto que el Papa Benedicto XVI en una profecía dijo: llegará el tiempo en que en la Iglesia Católica solo quede un pequeño grupo que será el resto fiel de Israel, y que a partir de ahí comenzará nuevamente la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Sí, porque hoy hay muchísimos cristianos o bautizados no católicos ya, bautizados como católicos, pero ya no son católicos. Hay muchos hoy bautizados, pero no evangelizados. Bautizados porque los llevaron a la iglesia a bautizar, pero su fe y su creencia son otras cosas. Valores o antivalores, creen en ello, ¿sí? Poco respeto a la vida, poco respeto a la dignidad de los demás, ¿sí? Son capaces de hacer leyes para cuidar más a un animal y castigar más a quien golpea a un animal que a quien mate a un ser humano. Sí, el aborto no es castigado, es un ser humano, y se hacen leyes para matarlos. Pero cuidado y patee usted un perro, porque sabe que se lo llevan a la cárcel. Cuidado y maltrate un animal. ¿Cómo se cambian los valores? Hipócritas esos que hacen ese tipo de leyes y que buscan castigarlas, ¿sí? Hipócritas porque descuidan realmente lo que vale, el valor, la vida, y se fijan en cosas de menos valor. Muertes por doquier hoy, y se hace más ruido cuando alguien mató a un perro hasta por accidente, atropelló un perro porque se atravesó el perro mientras iba. Lo persiguen hasta encontrarlo y meterlo a la cárcel. Tantos muertos hoy, dicen estar investigando, pero pasan días y no hay nada, y más muertos y más.
y la violencia. Podemos estar viviendo ya este ambiente de hipocresía, decir una cosa y hacer otra. Es como cuando vemos a nuestros gobiernos decir una cosa y hacer otra, cuando vemos realmente otra cosa. Jesús pues continuó diciendo: ay de ustedes hipócritas, porque ni entran ni dejan que otros entren al reino de los cielos. ¿Sí? Hoy, al recordar esta fiesta de San Agustín, contemplamos a aquel hombre a quien le fue difícil convertirse y llegar hasta Dios también. San Agustín fue un hombre muy estudioso, filosofía y teología. Es de los 4 padres de la Iglesia más grandes en la enseñanza, con toda una biblioteca de libros escritos. Y aunque toda su juventud fue muy desordenada, tuvo, gracias a Dios, una madre que estuviera orando por él siempre, pidiendo su conversión. Y es hasta los 33 años cuando se convierte, hasta los 33 años se bautiza y comienza una nueva vida, ¿sí? Que no le fue tan fácil, pero comienza una nueva vida de entregada a Dios. Es muy abundante la doctrina de San Agustín en la cuestión teológica y en la cuestión filosófica. Entre sus frases famosas es: tanto te busqué, Señor, en todas partes, sin saber que estabas dentro de mí. Y decía: hermanos, cuando ustedes griten, háganlo con amor. Cuando corrijan, háganlo con amor. Cuando pasen por alguna tribulación, háganlo por amor. ¿Sí? Que todo lo que hagan sea con amor. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos conceda abundantemente su gracia, que nos conceda a todos vivir también con amor cada día, hacer las cosas con amor, por encima de todo que quede ello, por encima incluso de nuestros intereses personales. Si no hay amor, de nada sirve todo lo que hagamos, ¿no? Por mucho que se quiera ver que es algo bueno, si no hay amor, no. El amor todo lo perdona, todo lo entiende, lo comprende. El amor nunca insulta, el amor no es vengativo. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer las cosas en este día con el amor de Dios, no solo con el amor humano, sino con el amor de Dios. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo había mandado encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo.
La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos hoy la memoria del martirio de Juan el Bautista. De San Juan celebramos dos fiestas: su nacimiento, el 24 de junio, y el día de su martirio. De ello da testimonio el Evangelio que hemos escuchado. Juan Bautista fue precursor de Jesús, el que iba delante anunciando primero su venida, su nacimiento. Después anuncia su manifestación pública a los 30 años, ¿sí? Y también anuncia su muerte, cómo va a morir Jesús, ¿sí? ¿Cómo va a morir? No lo dice sino con palabras, sino con la propia vida. Lo van a matar, ¿sí? Es el anuncio profético de Juan el Bautista. ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué se dio la muerte de Juan Bautista? Pues por la lucha de poder, ¿sí? Aunque el Herodes es el rey, parece que no mandaba solamente él, también ya mandaba su mujer, Herodías. Y Juan Bautista le decía: a ver, Herodes, no es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Eso no está bien. ¿A quién le molestaba más eso? ¿A Herodes o a Herodías? A Herodías, no a Herodes. Herodes le tenía respeto porque sabía que era un hombre recto y santo. Sí, lo encarceló porque le estaba insistiendo, y pues seguramente que la mujer Herodías pues fue la que le estuvo presionando que hiciera algo. Pues lo metió en la cárcel y ahí lo estaba cuidando, lo estaba custodiando. Pero eso no era suficiente. O sea, no era suficiente que Juan Bautista estuviera en la cárcel y ahí lo tuviera, porque no dejaba de hablar Juan Bautista. Juan Bautista fue incluso hasta consejero de Herodes, le aconsejaba qué tenía que hacer como rey. Pero cuando llega la mujer, comienza la lucha entonces. Y pues ante esa lucha de poder se pide la cabeza. Eso lo vemos a veces en tantos grupos de poder, grupos en la política, en la economía, en la empresa, en todas partes donde hay grupos de poder, se pide la cabeza de alguien, ¿sí? Te voy a conceder esto, pero dame la cabeza de tal, ¿sí? Y por eso vemos caer muchos de muchas maneras, ¿sí? A Juan Bautista, ¿cómo cayó? Pues cuando la hija de Herodías, que no era hija de Herodes, cuando bailó mucho delante de Herodes y le gustó tanto que Herodes abre siempre la cabeza y dice:
te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Sí? Aquella mujer dice que acudió a su madre y le dijo: ¿qué le pido? Pues dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola. O sea que sí pesaba la cabeza de Juan el Bautista. Herodes ofreció la mitad de su reino y no fue aceptada. La mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ese me estorba en mi poder, ¿verdad? Así como hoy también el que estorba, aunque es recto, aunque sea justo, lo quitan del camino, ¿sí? Aunque sea una buena persona realmente, lo quitan del camino, no lo dejan, ¿sí? Así vemos en los grupos de poder, así pasa. Dice el Evangelio que Herodes se llenó de tristeza por esa petición, ¿sí? Pero no queriendo quedar mal con sus invitados, que eran todos los invitados especiales de Galilea, de la gente de poder, de fama. No queriendo quedar mal con ellos, pues hizo lo que la esposa le pidió. Mandó decapitar a Juan en la cárcel y le entregó la cabeza. ¿Sí? Así es la lucha de poder, por no quedar mal con los demás, aun cuando uno sepa que está mal lo que va a hacer, lo quita de enfrente. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no se dan hoy en este mundo así? Pidámosle a Dios que los grupos o el poder que a veces podamos sentir en donde estemos no sea un motivo de lucha, sino más bien sea un servicio. Que el poder, quien lo tenga en distintos niveles, pidámosle a Dios que sea un servicio que les ayude para que puedan verlo solo como un servicio. Servir, no para servirse a costa incluso de la vida de los demás. Oremos al Señor hoy en esta celebración por todos aquellos que están sufriendo precisamente la lucha de los poderes, los efectos, que finalmente siempre mueren los inocentes en la lucha de poder. Siempre. Acá estaba luchando Herodes con su esposa por el poder. ¿Y quién murió? Juan el Bautista. Hoy luchan dos grupos de poder. ¿Y quién muere? Los más pobres, los más desprotegidos, los que nada tenían que ver. Hoy luchan los grupos de poder en el narcotráfico. ¿Y quiénes mueren? Los que se atravesaron ahí en el camino, que ni la debían, como dicen, ni la deben ni la temen. Y ahí está. Pidámosle a Dios que bendiga abundantemente y proteja a aquellos que están pues en medio de la lucha de los poderes, tanto en el mundo, entre las naciones que están en guerras, como en los pequeños grupos, en los pueblos, en los estados, en los municipios, en los países. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, cuando San Pablo habla a los corintios, les dijo: aspiren a los dones de Dios más excelentes.
a lo más grande. Los dones de Dios. Dones son los regalos, pero a los regalos de Dios más grandes. El hombre siempre tiene el deseo de mejorar en su vida en todos los sentidos. Todos queremos ser mejores seres humanos, aunque a veces lo hagamos o lo busquemos por caminos equivocados. Como dicen, es buena la intención, ¿verdad? Pero no siempre la intención lleva o va por los caminos correctos, adecuados, en la búsqueda. Cuando San Pablo dice que el bien más excelente es el de la caridad, el amor transformado en caridad, una cuestión práctica. Jesús nos invita también a buscar lo más importante y nos pone estos ejemplos, estas parábolas hoy. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. El que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros descubrimos que Dios verdaderamente es lo más importante, abandonamos muchas cosas, muchas prácticas en la vida que no están de acuerdo con lo que Dios quiere. Santa Rosa de Lima, a quien hoy celebramos, una mujer joven, ¿sí?, que su vida fue muy corta, 31 años escasamente, pero que desde pequeña en su vida empezó a buscar las cosas de Dios, a conocerlas, a seguirlas, a practicarlas, hasta que pues ingresó también en la comunidad de los dominicos, de la orden de predicadores, y ahí recibió el hábito, pero ya su vida estaba dedicada a la penitencia, a hacer penitencia y oración, atender a aquellos que eran más despreciados, atenderlos. No a decir que los atendieran, atenderlos. Ella no buscaba que otros lo hicieran, ella lo hacía simplemente. Por eso cuando Jesús nos dice que el que encuentra un tesoro vende todo lo que tiene, deja todo, hasta sus formas de pensar, renuncia a todo. Cuando Jesús invita a seguir, dice: el que quiera seguirme, que me siga, que tome su cruz y me siga. El que quiera. Eso significa que hay que renunciar de todo para el seguimiento. Y es cierto que a veces no tenemos toda la seguridad en la renuncia, porque los discípulos también le dijeron a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Oh. Dice Jesús: en esta vida tendrán todo, padre, madre, hijos, todo lo que hayan dejado lo tendrán al 100%. Y en la otra vida, la vida eterna. Pero encontrar el tesoro y buscar la forma de comprar ese tesoro, ese terreno para tener el tesoro. Y es que el tesoro no se compra así tan rápido, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para comprarnos un carrito a veces? Hay que trabajarle duro, ¿no? Duro. Y bastante tiempo. Y unos tardan mucho más tiempo para poder comprarse un carrito. Otros un poquito menos, dependiendo de los salarios que vayan teniendo, de los gastos que tengan, de la administración que tengan, de la forma de cómo van administrando. Depende que algún día tengan para comprarse el carrito que esperaban, pero tienen que trabajar. Para conseguir el tesoro tenemos que trabajarle. No podemos decir: ya me lo encontré, ahora el dinero, entonces ya me encontré el tesoro, ya sé que está aquí, pero no tengo con qué.
Ya sé que amar a Dios con todo mi corazón, ya sé que lo más grande es el amor, la caridad es el don de Dios, pero ¿cómo lo consigo? ¿Cómo consigo ese tesoro? Es que Jesús solamente dice el ejemplo, ¿verdad? La parábola es como un tesoro. El que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ah? ¿Cómo deshacernos de tantas cosas que tenemos para poder adquirir ese tesoro? Nos cuesta porque a veces nos acostumbramos, ¿sí? Como en las lecturas que estamos escuchando ahorita en el recorrido del tiempo ordinario, y que Jesús habla contra los escribas y fariseos y les dice: hipócritas, ya se acostumbraron a vivir de una forma, ¿sí? Les llama hipócritas porque llevan una doble vida. Pues en la vida también podemos acostumbrarnos a esa doble vida, ser muy cristianos católicos, ¿verdad? Pero llevar otra vida muy diferente a lo que sabemos. No queremos dejar nuestra forma de pensar, que es contraria a lo que Dios quiere. Y se acostumbra uno fácil, ¿eh? Cuando uno ya está pues como que acomodado en eso, ya no importa otras cosas. Por ejemplo, la cuestión informativa, hay quienes se acostumbran a dar información, y cuando ven que la información ya es como un negocio, pues ya se olvidan de la verdad. Informan, pero ya no es verdad, ya ni se dan cuenta o lo hacen a propósito, solo ven que es un negocio. Y así vemos los medios de comunicación y todos los que informan. Entre más información, y se han dado cuenta que es un negocio que les conviene, informan todos los días, pero ya no importa la verdad, ya no importa. Lo que importa es el negocio, informar. Para los escribas y fariseos, así Jesús también les decía: ustedes ya nomás enseñan, pero nada de vida. Por eso dijo Jesús: hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. ¿Cómo entonces dejar aquello que nos impide conseguir el tesoro? Queremos conseguirlo fácil, ¿verdad? Fácil, rápido. Pidámosle a Dios que nos conceda su gracia para que nos dispongamos siempre, con la luz del Espíritu Santo, a dejarnos guiar y conducir por la verdad que es Jesús, para conseguir el tesoro que Él mismo nos va a poner en el camino, nos ha puesto en el camino, nos lo ha mostrado. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer, a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos,
En repetidas ocasiones en la Sagrada Escritura escuchamos estas palabras de estar preparados. Y cuando dice estén preparados para cuando venga el Señor, ¿qué nos imaginamos? ¿Para cuándo hay que estar preparados? ¿Cuándo vendrá el Señor? Todos los días, siempre, a la hora de nuestra muerte. Pensamos a veces en los grandes acontecimientos de nuestra vida. Dice a lo mejor cuando venga la muerte, la propia muerte o la muerte de algún ser querido, y pensamos, vendrá el Señor ahí, ¿sí? El Señor viene efectivamente, no en lo espectacular, y lo vemos desde el principio en su nacimiento. No nació en el centro de la ciudad de Jerusalén, nació allá en el rinconcito, en Nazaret. No vino el Señor en un palacio con música y fanfarrias, ¿verdad? No, ni quien se diera cuenta. Los ángeles son quienes anuncian, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ya llegó el Señor, les está diciendo, ya vino. Muchos ni se dieron cuenta, pasaron los años y no se dieron cuenta. Hasta el momento en que fue presentado por Juan el Bautista, comenzó su misión. Siempre no quiso aparecer como el más importante donde las multitudes se reunían. Incluso ni su muerte, murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Por lo que podemos nosotros poder contemplar que Jesús no viene en acontecimientos tan grandes solamente. El día de nuestra muerte, pues no que necesariamente venga el Señor ahí y esa sea su venida para nosotros. Viene en todos los momentos y a veces disfrazado de cualquier personaje. Viene el Señor, ¿sí? En el mendigo, en el encarcelado, en el que pues ha caído en la drogadicción, el alcoholismo, viene el Señor. En el enfermo viene el Señor. Y dice, estén preparados para recibirle, para aceptarle como Él se merece. Y Jesús pone dos ejemplos diciendo, si el amo de la casa supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando para que no se le metiera, para que no le fuera a robar. Pero como no sabe, tiene que estar atento siempre. Y tiene que estar buscando muchas medidas para que no se meta el ladrón. Pone bardas altas, pone candados, pone alarmas, pone cámaras, pone todo para tratar de inhibir al ladrón. Y sin embargo, el ladrón llega. Porque pareciera ser que todas estas herramientas técnicas no bastan para que el ladrón no entre. Hay que estar vigilantes entonces. Así entre nosotros también parecerá ser que hay pues muchas herramientas para que el ladrón no entre en nuestras vidas. Pero por más que rezamos, por más que hacemos buenas obras, el ladrón se mete. Y cuando vemos ya nos robó la paz, la alegría, la tranquilidad. Ya se nos metió a través del resentimiento, el coraje por el daño que alguien nos hizo. Cuando uno está vigilante, pues aunque venga el ladrón, ahí se quedará fuera, no entrará. Aunque alguien me haga algún daño, el ladrón no podrá robarme la paz, el ladrón no podrá entrar a robarme la tranquilidad, la alegría, aunque venga la tempestad, ¿no? El Señor viene constantemente, sí, en cada acontecimiento de nuestra vida. Viene cada vez que celebramos la Eucaristía y se hace presente.
Viene cada vez que recibimos los sacramentos. Hoy me viene a la mente, a propósito de San Ramón, a quien celebramos hoy, me viene a la mente el momento de la muerte de este santo. Cuando ya estaba en sus últimos momentos, pidió que le llevaran a un sacerdote para que le administrara los sacramentos, ¿sí? Y como siempre, así estamos los sacerdotes tardando, llegamos tarde, se nos hace tarde, pues a San Ramón también no llegaba y se hacía tarde. Entonces llegó un ángel para administrarle los sacramentos, ¿sí? Y después de recibirlos, murió tranquilo. Viene el Señor. ¿Cómo viene? ¿Cómo no nos damos cuenta cuando viene el Señor entonces? Ha habido tantos enfermos que a veces dicen, alguien vino a visitarme, y lo ven así como alguien vestido de blanco, ¿sí? Dios tiene muchas formas de cómo presentarse, pero viene el Señor constantemente. Sí, la forma ordinaria de venir es los sacramentos, pero hay muchos otros acontecimientos de nuestra vida en donde el Señor viene y hay que estar atentos siempre. El apóstol San Pablo decía que muchos han recibido santos en su casa, han hospedado santos en su casa, porque el Señor así se presenta, así viene. En aquellos que se hospedan en casa, han alimentado a santos, porque se manifiestan como si fueran transeúntes, caminantes. Viene el Señor, estén preparados siempre. No saben el día ni la hora en que Dios se pueda presentar, ¿sí? Y efectivamente nosotros ni siquiera sabemos si Dios se está manifestando, porque cuando alguien llega a pedirnos alguna ayuda, difícilmente podemos tener o hacer un discernimiento rápido si es o no es una necesidad la de este hermano. Si ya se acostumbró simplemente a pedir y anda pidiendo a todos, o realmente es una necesidad. Y ahí nos entra la duda, y a veces le ayudamos y a veces no le ayudamos, ¿no? Porque no podemos discernir realmente cuando sabremos que puede estar viniendo el Señor, ¿sí? Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a imitar a San Ramón también, un santo que amó tanto a Dios que en su vida quiso él salvar a los cristianos que estaban esclavizados, y consiguió unos dineros para irse a la India y rescatar a muchos cristianos, y con ese dinero rescató a muchos. Sin embargo, pues pronto lo metieron en la cárcel por andar rescatando a cristianos, ¿ya? Padeció tanto que hasta le cerraron la boca con un candado, hicieron agujeros, le pusieron candado y no podía hablar, para no predicar, para no hablar. Solo le quitaban el candado para comer. Pero ya después de tiempo el rey dijo, este nos trae dinerito, vamos a mandarlo que vaya por más para que nos traiga y que siga rescatando, pero nos trae dinerito, ¿ah? Sin embargo, el santo dijo, ya no tengo que ir, me quedaré. Y aunque lo soltó, lo sacó de la cárcel, comenzó a predicar, ¿sí? Y comenzó a salvar también a muchos otros cristianos ahí, lo que hizo que todos los mahometanos se enojaran, ¿sí? Se molestaran contra él, y otra vez a meterlo a la cárcel, otra vez a golpearlo, a dejarlo medio muerto varias veces. Su amor a Cristo Jesús le hacía rescatarlos. Es un santo que, por ser un santo, un hombre no nacido, porque San Ramón no nació, su mamá murió,
Y después de que su mamá murió, pues le hicieron cesárea. Y ahí estaba el muchachito vivo, ¿verdad? No se murió el niño. Es considerado hoy patrono de todas las mujeres embarazadas, de los bebés que vienen en camino. Es patrono de las parteras, de los médicos que se dedican también a traer a los niños al mundo, que ayudan. Así es que cuando tengan alguna necesidad, pues encomiéndense a San Ramón, ¿no? O encomienden a las personas a San Ramón también. Él intercederá. A los santos Dios no les niega nada, ¿sí? Si a nosotros nos dice: pidan lo que quieran en mi nombre, y se los daré. A los santos, lo que pidan, Dios se los concederá. Pero siempre cuando pidamos, que sea como Jesús nos enseñó, con fe, sabiendo que lo que pedimos ya lo estamos recibiendo. No es para ver cuándo me lo da, no. Porque cuando pedimos así como que a ver si me ayuda, a ver cuándo me lo manda, voy a esperar a ver cuándo, no. La fe es el hablar y saber que ya lo estoy recibiendo, lo que estoy pidiendo. Que el Señor pues nos fortalezca a todos en la fe, y en este día en que pues nosotros damos gracias a Dios por la vida que me ha concedido. Les decía, no dejen de rezar y me ayuden a dar gracias a Dios por estos 59 años de vida. Que pidamos a Dios mucho para que nos conceda la gracia, a mí de manera especial me conceda la gracia para seguir llevando este ministerio que además me ha encomendado. Ya con la vida es mucho, pero además todavía me encomendó un ministerio en la vida sacerdotal. Que pidamos a Dios para que algún día también alcance ser como San Ramón, ¿verdad? Que el Señor me conceda el amor grande a Jesús como Él lo tuvo, el deseo de permanecer mucho tiempo de rodillas ante Él como Él lo tuvo. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, continuamos en esta enseñanza de Jesús sobre la invitación a la vigilancia. Hay que estar vigilantes.
Este pasaje de hoy, que es la parábola de las 10 vírgenes, si lo leemos de manera literal, podríamos pensar que las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes, pues no se portaron muy bien con las imprudentes, porque diríamos, a ver, ¿por qué no les compartieron de su aceite primero? Se portaron egoístas, no compartieron lo que tenían. Segundo, las mandaron, las forzaron a que fueran a comprar el aceite a ver dónde encontraban. Tercero, cuando llegó el esposo, se metieron y cerraron la puerta, que no le podían haber dicho a Jesús, espérate, faltan 5 que fueron a comprar el aceite. Dice al esposo, perdón, no le pudieron haber dicho, espérate tantito, ahorita ya vienen. Cerraron la puerta. Cuando ellas llegan y tocan, desde adentro el Señor, el esposo, les dice, no las conozco. Que no podrían decir, es que fueron a comprar aceite, Señor, ábreles, mira, estaban con nosotros, te estaban esperando. Nada. Pero la parábola no puede leerse de esa manera. Eso no es lo importante. Jesús nos enseña a estar vigilantes solamente, ¿sí? Esa es la intención de Jesús al darnos esta parábola. Vigilantes, porque no saben la hora en que vendrá el esposo. Estén vigilantes. Ahora bien, ¿cómo podremos estar vigilantes? Desde luego que vivir de acuerdo a la enseñanza del Evangelio cuesta trabajo, y es más fácil vivir no teniendo en cuenta la enseñanza del Evangelio. Es más fácil, no se preocupa uno de nada, ¿no? Por ejemplo, veamos quienes han sido bautizados pero no evangelizados, o sea que no saben, no conocen qué es lo que Dios quiere, no conocen su palabra, no conocen la voluntad de Dios, pues viven al margen, hacen todo menos vivir como Dios quiere, menos esforzarse como Dios quiere. Pareciera ser que el no conocer, el no practicar la palabra de Dios nos permitiera hacer todo lo que queramos. Así no tenemos remordimientos, cargos de conciencia, pues no hay por qué. Pues porque simplemente yo vivo mi vida cristiana a mi manera, ¿sí? No tengo compromiso. Si me dan ganas de ir a misa, pues voy. Si a veces quiero orar, pues oro, hago oración y punto. Vivo al margen de la misma palabra de Dios. Eso me enseña que no estoy vigilante, no puedo estar. Si no conozco, no puedo estar vigilante, ¿sí? Pero el Señor dice, estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Bien sabemos por la experiencia que hay muchas cosas que nos agarran desprevenidos, ¿sí? A veces la muerte de un familiar, de un ser querido, nunca esperamos que alguien muera, un joven, un adolescente, una persona en plena madurez. No esperamos que muera de repente. Cuando ya enferma, entonces sí empezamos a vigilar un poquito, porque como está enferma buscamos el médico, el tratamiento, los cuidados, y hay vigilancia entonces. Si va a llevar un tratamiento, hay vigilancia para que sus medicamentos a tiempo, sus dietas, su nutrición, todo estamos vigilando. En nuestra misma persona también, ¿sí? Cuando enfermamos, pues estamos vigilantes. Cuando no estamos enfermos, de todo hacemos, ¿verdad? Ni siquiera ponemos atención en nada. No nos preocupa nada, ¿sí? Estar vigilante en nuestra vida cristiana, entonces, es estar siempre atentos a lo que Dios nos está diciendo, siempre, y darnos cuenta que
pues a veces ya nos estamos desviando del camino y hay que regresar. Como diciendo, el aceite se me acaba, tengo que comprar antes de que el esposo venga. Me estoy desviando, voy a los sacramentos, a la misericordia de Dios, a la confesión. Tengo que tener la luz suficiente. Y no basta con que, pues a veces, cuando quiera, cuando me nazca. No, tenemos que estar atentos, vigilantes. El día de ayer nos decía ya el Señor, si un hombre supiera a qué hora va a llegar el ladrón a su casa, estaría atento para que no se le metiera por un boquete en su casa y le robara. Estaría atento, si supiera. Si nosotros supiéramos qué es lo que acontecerá en nuestra vida hoy, a mediodía, por la tarde, mañana, si supiéramos, nos prepararíamos, ¿no? Si usted supiera que le va a caer una enfermedad hoy al mediodía, aunque esté sano, ¿qué dice? Pues, mediodía, pues si estoy sano hoy a mediodía, ¿qué me puede pasar? ¿Sí? Si usted supiera, estaría vigilante inmediatamente. Me voy al médico porque me siento un poquito medio raro. Ni siquiera tengo dolores, pero me siento medio raro. Y entonces empieza la vigilancia ahí, de su cuerpo, de su salud. En nuestra vida espiritual, ¿qué nos hace a veces sentir que estamos descuidando nuestra vida? ¿Qué nos hará sentir eso? Solamente cuando miramos a Dios de frente y sabemos que estamos desviando el camino y empiezan algunas cosas no tan buenas en nuestra vida, no tan normales incluso, y empezamos a sentirnos como que alguien me persigue, como que no puedo dormir bien, como que siento algo raro, como que si alguien estuviera vigilándome. Hay una alerta, hay que estar vigilantes, mirar nuevamente hacia Dios, constantemente estar mirando hacia Él. Eso es estar en vela, para cuando llegue el Señor, cuando llegue el esposo, entremos con Él al banquete. Pidámosle hoy, queridos hermanos, en este primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pidámosle que nos conceda también tener un corazón como el suyo, un corazón que esté siempre vigilante. Jesús dijo a sus discípulos, velen, velen, hagan oración. Que nos conceda un corazón vigilante y orante también. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza, les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó con ellos otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor.
entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo, fui a esconder tu 1.000.000 debajo de la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1.000.000 y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos en estos capítulos del Evangelio de San Mateo con la enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos. Y primero ha estado enseñándonos Jesús la comparación. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Y ahí vienen entonces pues las parábolas del tesoro escondido. El que encuentra un tesoro vende todo lo que tiene y compra aquel campo que tiene un gran tesoro. O viene la parábola de la perla preciosa. El que la encuentra vende todas las demás que tenía y compra aquella perla. Y luego viene ahora, si ya tenemos un tesoro, si alcanzamos a descubrir el tesoro, ¿qué hay que hacer? Estar vigilantes. Dice la parábola: si el dueño de la casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, estaría vigilando para que no se le metiera por un boquete y le robara. Entonces, si ya tenemos el tesoro, si ya conocemos que el reino de Dios es un tesoro, lo valoramos también, lo tenemos, lo aceptamos, ahora hay que vigilar porque se lo pueden robar. Nos lo pueden robar, se pueden meter en la vida y nos roban lo que ya hemos conocido. Nos roban lo que hemos encontrado, el tesoro, el reino de Dios. Sí, piensen, por ejemplo, cuántas cosas hemos perdido en un instante. ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que alguien se ha comprado un carro nuevo y no le duró más que una semana. Lo chocó, los desbarató, lo deshizo. ¿Y qué pasó? Pues es que se alcoholizó, se emborrachó, y pronto lo destruyó. ¿Quién le robó ese tesoro? No estuvo vigilante, tomó de más. Le robaron todo. Ya no piensa, ya no puede conducir, ya no tiene la voluntad. Le robaron todo y perdió todo. Perdió todo. Por eso Jesús dice: estén vigilantes porque el ladrón se va a meter por una ventana, cuidado, estén atentos. ¿Sí? Y después de ello, ayer escuchábamos cómo dice Jesús: estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Hay que estar siempre con la lámpara encendida, siempre. Fue el pasaje de las 10 vírgenes, 10 que tienen aceite y sus lámparas encendidas y aceite de reserva. ¿Sí? Si nosotros hemos conocido el reino de Dios, pues hemos de estar siempre velando, siempre vigilantes. Hay muchas cosas que atentan en nuestra vida. Podemos quedarnos sin nada, vivir confiadamente, sin preocuparnos, como aquellas mujeres 5 que eran descuidadas.
No podemos descuidarnos entonces, nos dice Jesús. No sean descuidados en su vida espiritual, en su vida de fe, no sean descuidados. No crean que con que ya vayan a misa, pues ya con eso. No, hay que tener más reserva, aumentar nuestra vida espiritual. No quedarnos con aquel refrán que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eso no aplica aquí en esto, en nuestra vida de fe. Eso no aplica. Aquí sí tiene que ser tanto, que alumbre tanto, ¿sí? Que esté uno preparado, porque si no, le roban, ¿sí? Cuando venga el Señor aquí, llega y ni siquiera nos damos cuenta si no estamos en ello. Y hoy Jesús nos habla de los dones y talentos que nos ha entregado y para qué son. Para que seamos buenos administradores y trabajadores. Y nos dice, a cada quien le da según la capacidad que tiene. No todos tenemos las mismas capacidades, habilidades, cualidades, no todos los tenemos. Y no solamente en el aspecto humano, sino también en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso. Hay quienes son, por ejemplo, muy hábiles para la predicación. Son muy buenos predicadores. No solamente sacerdotes, hay laicos, personas laicos que le ganan a uno como predicadores. Son buenos, tienen ese talento y Dios se los dio, ¿sí? Alguna vez escucharán algunos que son laicos, predicadores, y dicen, qué bien, lo hace muy bien. Alguna otra vez escucharemos a algunos que tienen el don de la voz privilegiada para cantar. ¿Cuántos hombres y mujeres escuchamos que le cantan a Dios hermosísimas canciones, con mensajes muy hermosos? Y a veces nos dicen, esa canción cuánto me gusta, esa canción, ese canto que canta el artista fulano, hasta me ha hecho llorar. Y lo escucho una y otra vez, ¿sí? Y por más que uno a veces le quiera ensayar y sacar el canto, no le sale. No tiene el carisma para eso, el don para cantar. Habrá otros que tienen un don para orar también. Habrá otros que tienen un don para la relación humana y que son capaces de hablarles de Dios y convertirlos incluso. Los dones que Dios nos da son muy variados. A cada uno nos da una capacidad diferente. Por ello ni siquiera tendríamos que estar haciendo comparaciones. Este es mejor que el otro. A veces sí pasa entre sacerdotes. Voy aquí porque aquí sí le entiendo. Voy acá porque canta bien bonito. Voy acá porque nos habla de esto. Entre los hijos a veces están haciendo comparaciones. Es que este sí es bien ordenado, este sí es bien trabajador, este sí hace esto. Mira a tu primo, apréndele. Mira a tu hermano, mira a tu vecino, mira. Cada quien tiene capacidades diferentes. ¿Qué es lo único que se nos pide? Que cada quien haga lo que le corresponde. Nadie puede decir, yo no tengo nada, yo no sé nada, yo hago lo que yo puedo. Y los dones que Dios te ha dado para que lo hagas. El primer don que Dios nos ha dado es la vida. Y la vida tiene que administrarse bien. Tenemos que ser buenos administradores de la vida. Hay que cuidarla, ¿sí? Y con ella, con la vida, llegan muchísimos otros dones que son capacidades y habilidades para hacer las cosas. El evangelio que hemos escuchado, entonces, a eso nos lleva. Dice Jesús que el reino de los cielos también se parece a un hombre que iba a salir de viaje, llamó a sus servidores, ¿sí? Y les encargó sus bienes, su dinero. A uno le dio 5 millones, a otro 2 millones y a otro 1 millón. Antes se hablaba de los talentos, por ejemplo. Un talento no es solamente una capacidad,
¿sí? En ese tiempo los talentos vendrían equivaliendo un talento, ¿sí?, a 300,000 euros a hoy en la actualidad. Eso equivalía a un talento. Entonces era muchísimo dinero el que les estaba dejando. Dice. Estamos hablando de algo grande. Decir 5 millones, 5 talentos. Estamos hablando de cuántos, ¿ah? De 150,000 euros hoy en la actualidad. Es muchísimo dinero. Se los estaba dando para que lo trabajaran ellos. Sin embargo, solo 2 trabajaron. Y ganaron lo mismo con eso. Después de mucho tiempo, dice, vino el Señor, ya los llamó y a ver qué han hecho. Aquí están los 5 que me diste y otros 5 que con ellos he ganado. Ya está entregando ganancias. El otro ya había vivido con todo eso, ya había tenido todo lo que había querido. Vamos, no solamente se puso a trabajar y esto es todo, ¿no? ¿Con qué vivió? De ahí tomó todo para sus gastos, para todo lo que necesitó. ¿Sí? El Señor no venía a quitarle todo, ¿no? Aquí están 5 y otros 5 que he ganado, ¿sí? El que recibió 2 también, aquí hay 2 y otros 2 que con ellos he ganado. Solo uno que dijo, yo no trabajé. Yo tuve miedo, tú eres muy exigente. ¿No? Aquí está lo tuyo. Hoy tendríamos que ver entonces en nuestra vida espiritual, el que no trabaja, el que tiene miedo, el que dice yo no sé hacer las cosas. A mí no me diga, yo nomás con que vaya a rezar, con que vaya a misa y ya con eso. Cuidado. Cuidado porque si Dios te ha dado otros talentos más, ¿sí?, dones más grandes y no los pones a trabajar, nos puede pasar lo que a este hombre. Échenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Qué nos pide el Señor entonces? Hacer lo que nos corresponde a cada quien. Usted trabaja en el negocio, ¿qué le corresponde hacer? No solo servir a los demás. A usted le corresponde ahí trabajar siempre con justicia, con rectitud, ¿sí? Y hacerlo bien. Le toca administrar esos bienes. Hay quienes tienen esa habilidad para administrar bien los bienes materiales. Y hay quienes no tienen habilidad para administrar nada, ¿no? Vean, por ejemplo, algunos no saben ni en qué se gastan el dinero. Cuando el esposo le dice a su esposa, pues ¿en qué te lo gastaste? Ya se acabó. Pues no sé, todo lo he gastado aquí, pero ¿en qué lo has gastado? Ni siquiera saben. Y hay a quienes no les rinde el dinero por eso, por no saber administrar. En nuestra vida de fe pasa lo mismo. Hay quienes no buscan a Dios por no saber de ese tesoro que tenemos en la fe. Y cuando hay una necesidad, lo buscan y efectivamente tienen una ayuda, pero hasta se convierte en una deuda. Como cuando alguien tiene necesidad y va a pedir, oye, préstame porque necesito pagar tanto. Ándale pues, uy, qué bueno, no hombre, gracias Señor, que ahora sí ya me ayudaron a salir de este problema. Pero estás en el otro, no quiere decir que al otro no le vayas a pagar. Sí, pero luego viene, las angustias y preocupaciones por pagarte vienen, o dejas de pagar definitivamente y le haces el daño al que le debes, ¿no? Así es nuestra vida espiritual. Vamos a Dios, le pedimos, Dios siempre nos ayuda porque Dios jamás dice no, ¿sí? Pero lo mismo que nos da, espera que nosotros regresemos. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Me viniste a pedir esto y te lo di. ¿Qué has hecho? ¿Acaso te has acercado más a tus hermanos? ¿Te has preocupado más por ellos, tus semejantes? En fin, Dios nos invita entonces hoy a hacer lo que nos corresponde a cada quien, pues así es el reino de los cielos. Y cada quien, de acuerdo a su capacidad, ha recibido de Dios.
No anhelemos lo que otros tienen. No envidiemos lo que otros tienen. ¿Sí? A veces estamos envidiando porque a otros les va bien. ¿Y qué ganamos con eso? ¿A poco nos va a ir bien con eso? No. A veces envidiamos al que va a misa siempre y decimos, uy, ese que va a misa siempre, y no, yo no veo que cambie nada. Envidiamos que vaya. Hasta eso, si va a la iglesia, nos molesta. Pidámosle a Dios hoy que nos conceda la gracia de hacer lo que nos corresponde a cada quien. Que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo para que siempre nos dispongamos a hacer las cosas con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Que así sea.